pero tuvo que ser algo así como los 10 11 años que mi mamá quiso que mi hermano y yo no estuviéramos pues por ahí vagando. Entonces nos buscó, se enteró que había una escuela de música en Paipa, de la alcaldía. En esa época no había banda aún, pero habían algún par de instrumentos y mi mamá nos metió, pero durante un año, casi 2 años, veíamos solo teoría. Era con el maestro Miguel Duarte, que fue el creador de la escuela. Pues en esa época veíamos solo teoría, alguna vez algo de flauta dulce o cosas así, pero fue solo teoría y con el tiempo llegaron instrumentos. Eh, yo recuerdo que empecé con clarinete y bueno, fue un poquito como que no terminó, luego toqué saxofón, mentiras, fue al revés, primero saxofón, luego clarinete y bueno, no sé, como que no terminaba de convencerme hasta que el maestro Miguel dijo que me iba a traer un instrumento que me iba a gustar porque se veía que me gustaban los retos, eso decía él. Bueno, pues al final llegó el corno y efectivamente me gustó mucho. Fue un instrumento que solo lo conocía por fotos, porque nunca lo había escuchado. Y el corno siempre lo ponían en afiches para el concurso de bandas. Saben que en Paipa se hace este concurso súper importante. Entonces cada año pintaban los murales con el afiche y casi siempre era un corno. Y yo siempre pasaba para el colegio y veía, oh, ese corno, ¿qué es eso? ¿Qué es ese instrumento? Y eso era lo único que yo sabía de ese instrumento, era como que el dibujo y como tal. Cuando lo vi, eh, ya en persona fue como amor a primera vista, de verdad. Me gustó inmediatamente. Y bueno, ahí empezó como esta carrera loca y luego ya con el tiempo ya empezó la banda de Paipa y pude ingresar. Tocaba un corno sencillo, me acuerdo, que todavía está en la banda. Es un corno sencillo en si bemol y bueno, ahí empecé hasta el 2000, hasta el año 99 cuando salí del colegio. Hice pues la audición para entrar al Conservatorio de Colombia y logré entrar, pero me dejaron en básico, como la mayoría. Entonces empecé a hacer un básico en la Nacional y después de ese tiempo, de algún tiempo ya logré entrar a la carrera, pero siempre fue un largo camino hasta llegar ahí porque en Paipa nunca tuve un profesor como tal del instrumento. Fueron algunos profesores de trompeta, trombón. Bueno, el maestro Miguel, que fue el que me inició, él era cornista, pero desafortunadamente él murió a los meses de que me inició con el instrumento. Entonces fueron casi 5 años como autodidacta, entre comillas, porque obviamente tuve otros maestros, ¿no? Pero en el corno fue eso, fue, fue siempre así, como viendo lo que hacían las trompetas, lo que hacían los demás instrumentos, escuchando lo que se podía, porque no habían las posibilidades de estos momentos, ¿no? De internet. Eh, CDs, solo tuve un CD de corno que hasta ahora ha sido como como lo que utilizo para saber qué sonido es el que quiero. ¿Y por qué el corno? O sea, ¿qué te motivó al corno? Y sobre todo, ¿por qué seguir tan resiliente cuando no había un profesor de corno? Bueno, pues obviamente en las bandas siempre se necesita el corno y los maestros van a pelear porque hayan cornos porque no se encontraban, ahora quizás más, pero antes era muy difícil. Y también es porque el corno ha sido un instrumento que es difícil para los que están intentando, pero a mí siempre me gustó, a mí siempre me gustó y tuve facilidades en algún momento. Yo siempre sentía que era el instrumento con el que quería seguir. El, en el momento en que yo supe que quería seguir lejos con el corno fue precisamente cuando encontré el primer CD. Fue por casualidad, estaba de visita con un familiar en Bogotá y viendo su biblioteca, de repente encuentro un CD que estaba plastificado, nadie lo había escuchado, y vi el dibujo de un corno y decía en alemán Das Horn. Y le dije a mi tío, le dije, pero ¿qué es esto? Y me dijo, "Ah, alguien me lo trajo de no sé de dónde y no, si quiere cójalo y ya". Me lo llevé, era una grabación
de dos cronistas increíbles que pues, han sido prácticamente mis profesores. Andrew Joy de Colonia y bueno, que es, tuve la oportunidad de conocerlo hace poco y Sebastián Bach. Ellos dos, yo empecé a escuchar eso y fue prácticamente como dije, yo quiero ese sonido, yo quiero llegar a donde están ellos, yo quiero llegar a Alemania. Y ahí fue cuando, como a los 14 años, 15 años, yo ya decía, yo quiero, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Y por eso ahí como que me marqué lo de seguir con corno como carrera, porque yo estaba estudiando en el colegio técnica, en mecánica industrial, y pues para mi papá y para muchos, como era la idea, bueno, él va a seguir en ingeniería, pero realmente el corno como que triunfó en esa parte para decidir qué era lo que iba a seguir haciendo con mi vida. Ah, incluso algo curioso, que cuando me presenté a la Nacional, ustedes saben que uno se presenta a una universidad y siempre aparece bueno, sobre todo en la nacional, aparece la opción de si no pasa esta carrera, tiene uno que poner una opción a una segunda, ¿no? Pues yo me presenté a música y la segunda carrera opcional que puse fue pues ingeniería mecánica. Y curiosamente no pasé a música, pues porque me decidieron dejar en básico y me llega la notificación a la casa de que soy admitido para ingeniería mecánica. Pero mi papá pues todo contento, pues el primer ingeniero de la casa, y pues no, realmente me quedé en música afortunadamente y ahí estuve en básico, aunque siempre fue un largo, en básico estuve como 3 años, no estoy mal, o más un poco. Y bueno, ya después de ese momento, ya cuando ya uno ya está metido en la carrera, en el básico y en la carrera, pues ya uno ya dice, esto es lo que quiero hacer toda la vida. ¿Y cómo fue ese impacto cuando llegas de Paipa, que no tienes un profesor de corno, y llegas a la Universidad Nacional, donde hay una escuela de corno más o menos formada con gente que ha estudiado corno? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Uf, el primer choque fue fuerte porque con decirles que precisamente lo que estaba en ese sí era el Mozart 3 y el Strauss, el segundo de Strauss, que para los que no son cornistas es uno de los conciertos que se tocan para final de carrera o final de incluso de maestría. Pero ese concierto siempre me gustó muchísimo y como nunca tuve profesor, no tuve nadie que me dijera, pues eso es muy difícil, pues yo me presenté a la Universidad Nacional con el 2 de Strauss, pero obviamente con la parte lenta, el segundo movimiento. Cuando me preguntó Herney qué va a tocar en el examen, y yo le dije, bueno, Strauss 2, y todos abrieron los ojos. Obviamente pensaban que yo iba a tocar todo el concierto, pero nada, yo toqué solo el adagio, pero sí, claro, fue fuerte ese impacto, ese cambio, pero tampoco cambió mucho, porque yo siempre trataba de estar conectado con los demás estudiantes, con mis amigos como Heraclio de trompeta, con los demás estábamos siempre conectados en qué está pasando, qué están estudiando ellos, qué técnicas están haciendo. Entonces yo siempre seguía a los demás maestros a tratar de aprender cosas por ellos. Entonces eso me ayudó mucho a poder llegar y no estar como en ceros. Bien. Yo recuerdo que cuando yo te conocí en Bogotá, tú estabas tocando en la Filarmónica de Bogotá. ¿Cómo fue para ti entrar a la Filarmónica de Bogotá, mantenerte durante un tiempo tocando ahí? Y recuerdo que eras bastante joven, entonces mantener esa exigencia de esa Sí. orquesta a una edad tan corta, ¿cómo fue para ti? Bueno, pues es que yo cuando llegué a Bogotá, después de unos meses, logré entrar. Pues no tenía la ayuda económica de mis padres completa, ellos me ayudaban con lo que podían, pero afortunadamente pude entrar a la banda de Cundinamarca, donde muchos hemos estado ahí. En ese momento entré a la banda de Cundinamarca y ya pude como un poco independizarme y musicalmente también me ayudó mucho porque empecé pues a evolucionar. Yo entré como cuarto corno, cada año se hacían audiciones y cada año yo iba audicionando hasta que ya logré estar en primer corno. Pero ahora que hablamos de la Filarmónica de Bogotá, es un pedazo muy, muy importante de mi carrera porque a veces uno también necesita como esas cachetadas virtuales que le ayuden a uno
a ver que no está haciendo algo bien o que puede hacer algo mejor. Pues como yo ya estaba muy acomodado después de 3 años tocando en la Sinfónica de Cundinamarca, relajado, sabiendo que cada vez hacía una audición y que si me iba bien, quedaba en segundo, tercero corno, si me iba muy bien, tocaba primero, y si no me iba tan bien, quedaba en cuarto corno. O sea, yo ya estaba como tranquilo, como, no, no va a pasar nada. Pues me relajé, efectivamente me relajé mucho en un momento y en una audición, y me puse a probar un concierto que estaba montando una semana o así y hice la audición con ese concierto y no me fue bien. Sin embargo, yo pensé, bueno, pues no, me dejarán por ahí cuarto corno y ya. Ni siquiera vi, en medio de mi arrogancia, no vi los resultados, sino yo daba por hecho que yo había pasado. Y llegó el día del ensayo y llegué a la gobernación. Y yo recuerdo que yo voy pasando el puente para ir para el ensayo y viene alguien, me dice, ¿para dónde va? Y yo, un músico, y yo le digo, voy para el ensayo. Y me dice, chévere, pero usted no pasó, porque ¿para dónde va? Y pues en ese momento fue como que todo se me vino encima porque, como les decía, era mi modo de vivir en Bogotá, ¿no? Económicamente no tenía nada. Pues me volví para la universidad caminando con todo el mundo encima, pensando, pues hasta aquí llego, tengo que regresar a Paipa, no puedo vivir de aquí. Bueno, fue fuerte. Y justo en ese momento, en ese mismo día, cuando pensaba que ya nada podía pasar en ese día, llego a la Nacional, alrededor del momento que están en el intermedio de la Filarmónica de Bogotá, en la caseta, ¿no? En la caseta que está atrás del conservatorio. Estoy ahí haciendo fila para pedir un café, un tinto, y fue cuando conocí al maestro Francisco Rodríguez. Entonces él me ve con mi corno en la espalda y me pregunta, tú eres cornista, ¿dónde estás estudiando? Y yo, no, aquí en la Nacional con Gernet. Y me dice, pues yo nunca te había visto, ¿puedo escucharte algún día? Y yo le dije, pues si quiere ya. Y entonces, en ese momento, entramos al auditorio y, y yo tenía tanta rabia por lo que había pasado, pues que no había pasado nada, que es eso, que recuerdo que toqué el Strauss 1, el comienzo del Strauss 1, y toqué como con tanta fuerza que creo que me sonó muy bien. Pues no recuerdo mucho, pero al maestro le gustó y inmediatamente me dijo que quería que tocara esa semana. Y fue pues un cambio total, porque después de ahí empecé a tocar prácticamente cada semana durante un buen tiempo y en ese momento era el maestro Francisco que estaba encargado de principal y bueno, eso fue un gran cambio porque entré como a la parte profesional, ¿no? Ya es diferente, yo era muy joven, yo creo que 19 años y, y bueno, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo ahí. Tuve la oportunidad en algunos momentos de que me dieran incluso partes de principal, de primer corno para tocar y bueno, con grandes directores como el maestro Hoffman. También estuve la oportunidad de estar cuando estaba el director asistente del maestro Orozco, el maestro Jaramillo luego. Entonces, bueno, fue una experiencia increíble y fue como empezar directamente en las grandes ligas, como ya tomarse de cuenta en serio, porque obviamente uno es joven, uno piensa como que todavía viene aquí y allá y no se toma las cosas en serio, pues ya estando en la orquesta, pues ya me sirvió mucho para empezar como con otros ojos sobre la carrera. ¿Algún concierto que recuerdes especialmente con cariño, que digas, este concierto fue espectacular, que recuerdes, que te lleves de la Filarmónica de Bogotá con cariño? Uf, bueno, pero recuerdo mucho las grabaciones que hicimos del primer CD de música colombiana, con el que ganamos el Grammy. Ese fue con el maestro Orozco. Y recuerdo eran conciertos en vivo que se grababan. Hicimos creo que 2, 3 conciertos, como siempre se hacía, bueno, dos, mentiras, dos, se hacía el concierto del viernes y el concierto del sábado. Y recuerdo la emoción de estar pensando, esto se está grabando, y los aplausos del público, las pifias, todo lo que pasa en vivo, todo se está grabando
y bueno, esa euforia de sentir, bueno, esta música colombiana que puede llegar muy lejos, pues fue como bonito. Ya sobre música internacional, pues recuerdo, tocamos, la verdad es que yo estaba muy joven y no recuerdo el nombre, pero era algo de Tchaikovsky que fue la primera vez y pues, y creo que la única vez que me sonó el teléfono en, mientras estábamos en concierto y bueno, fue también una historia buena. Afortunadamente solo el maestro Matallana, que ha sido uno de los grandes cornos graves de Colombia, fue el único que se dio cuenta y como que ese concierto me dijo, bueno, aquí hay que tomarse esto con más calma porque yo estaba ya, pero o sea, lo recuerdo por eso, como anécdota, ¿no? Musicalmente fue también, hubo muchos conciertos buenísimos de muy buen nivel. Con el maestro Hoffman se hacían conciertos de Brahms increíbles y pues sobre todo para la edad que uno tiene, pues uno aprende muchísimo. Bien, Chepe. Y después de todo este tiempo, tú pasas a Venezuela. ¿Qué te motivó a irte a Venezuela ya teniendo algo más o menos fijo en la Filarmónica de Bogotá y teniendo ya un nivel aquí en Colombia? ¿Por qué decides viajar a Venezuela? Bueno, pues hay algo que hay que decirlo, que ahora existen ya cátedras un poco más activas. En ese momento todavía la cátedra de corno no era una cátedra que uno tuviera algo específico como unos conceptos claros, era un poco ambiguo todavía, todavía era un poquito ser autodidacta, a pesar de tener profesores. Entonces esa incertidumbre de tener, bueno, no sé por dónde irme técnicamente, no sé cómo solucionar este problema técnico y esto, entonces como que dice uno, bueno, yo necesito buscar algo más. Precisamente en la Filarmónica de Bogotá conocí, él fue invitado para tocar G. Lawrence Spiegel en un concierto del maestro Joel y ahí nos conocimos, tocamos juntos y, y entonces yo desde ahí entré en contacto con él y él me dijo, bueno, puedes venir a Mozarteum a estudiar conmigo y bueno, yo sin pensarlo directamente lo hice. No tenía muchos ahorros, recuerdo y Daniel lo recuerda mucho que me fui realmente sin nada, no sabía dónde iba a llegar, no sabía dónde me iba a quedar después, no sabía qué iba a comer, me fui con 500.000 pesos y ya, eso fue todo. No sabía nada, pero yo sabía que quería ir a, a estudiar y a mejorar, ¿no? Porque siempre la idea es como mejorar el nivel y pensé que en Venezuela con todo el movimiento que había, pues lo iba a hacer y por sí fue una gran experiencia. Venezuela, sobre todo Mozarteum, y estar al lado del sistema, estar con el contacto con tantos maestros que llegan y, y pues cada país que uno llega es un nuevo comienzo, entonces cuando uno tiene la oportunidad de recomenzar, no sé si esa palabra exista, pero recomenzar es como una segunda oportunidad, tercera oportunidad. Cada vez que vas a un lugar, tienes que volver a hacer las cosas y dices, bueno, esta vez las voy a hacer bien. Y obviamente al comienzo es difícil, siempre uno tiene que llegar, nadie lo conoce a uno. Algunas veces hay que aguantar hambre, otras veces hay que aguantarse malos tratos o lo contrario, pues otras culturas, algo desconocido, siempre es difícil. Pero bueno, en Venezuela el primer año fue un poco difícil por ese sentido. En ese momento no había mucha gente, no había muchos colombianos. Estaba Jonathan, que me ayudó mucho al comienzo y luego ya con el tiempo, después de un año y al siguiente ya uno mismo le podía ayudar a los demás, a los que venían. Los que venían llegando después, pues ya no les tocaba tan difícil porque ya uno les ayudaba a buscar su trabajo, ya uno conocía dónde estaban las chisgas, los bolos. Entonces, bueno, pues sí, fue una experiencia buenísima. Yo pienso que no la pude aprovechar al máximo, sobre todo el maestro Joel no lo pude aprovechar como hubiera querido, porque pasa algo que es que cuando salimos de una metodología autodidacta, entre comillas, aunque tengamos profesores, estamos acostumbrados a corregirnos nosotros mismos
Entonces, mientras nos llega el conocimiento, eh, estamos cerrados, a pesar de que nos están diciendo haga esto, uno ya se autocontesta y se bloquea. Y eso me pasó a mí, creo que nos ha pasado a muchos cuando salimos, que nos bloqueamos y no recibimos el conocimiento porque estamos tratando de automedicarnos todavía. Entonces, eso me pasó a mí en Venezuela. Sí, no sé si me entienden un poco lo que les quiero decir, ¿no? Estamos acostumbrados a solucionar nosotros mismos nuestros líos técnicos, y cuando llega una persona y nos dice con convicción, esto es así, así, aunque uno lo quiera hacer y uno realmente consciente, uno dice, no, pues si yo estoy viviendo clase con él es porque quiero escucharlo, quiero extenderlo, pero yo, adentro del subconsciente como quiere decirle a uno mismo, no, yo sé cómo es, yo sé cómo es. Entonces, eso me costó en Venezuela, y yo creo que por eso no aproveché al máximo lo que pudiera aprovechar el maestro Joe. Afortunadamente, ya cuando llegué a Europa, pues ya se fue quitando un poquito esa capa de prevención, ¿no? Bien, y ya pasando para Europa, ¿qué crees que fue todo esto que viste en Venezuela, tantas orquestas, tocar en la banda, trabajo, Joel? ¿Qué fue todos esos conocimientos, qué fue lo más importante, lo que te catapultó a irte para Europa, que te hizo llegar allá? Pues obviamente lo primero es el nivel que hay. Después de que uno está en Colombia, que no es como ahora, que ahora hay muchísima gente muy buena. Son los jóvenes ahora en Colombia tocan increíble en las bandas, en las orquestas jóvenes. Cuando yo salí, pues no había mucha competencia tampoco, ¿no? Había muchos cornistas amateur en las bandas, pero nivel profesional como tal no había mucha gente. Entonces es muy sencillo que tú sientas como, bueno, yo aquí estoy bien y aquí me quedo, y no tienes como con quién compararte, como para saber cómo está tu nivel, o, o si tienes gente con quien compararte, no son muchos. Entonces, a cambio en Venezuela, cuando llegamos allá, pues hay un montón de gente muy buena, un montón de orquestas. Es increíble, por ejemplo, en Teresa Carreño habían conciertos un sábado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, entra una orquesta, sale una orquesta, entra otra, todos con público lleno. Pues a sí mismo había muchos cornistas buenísimos. Entonces, primero que todo eso, esa competencia sana de estar viendo a los demás, hace que uno como que uno quiera más. Además, con el sistema tenía uno la oportunidad de recibir clases con grandes profesores de Berlín, de Europa. Eso como que le hacía a uno pensar, bueno, yo también quiero hacer eso. Yo recuerdo que también me motivaba mucho ver a Rainer, que él volvía de Holanda, y que su profesor era Will Sanders, y eso como que también me fue llamando como, bueno, yo también quiero hacer eso. Y, y ahora les cuento un secreto sobre Rainer, que ojalá me estuviera escuchando. Rainer es un gran amigo. Y, pero él no sabe esto, que él fue una de las razones para que yo quisiera llegar a donde he podido llegar. Es algo que él dijo, pero no por lo que dijo positivamente. Él lo dijo un poco al revés. Él dijo, estaba haciendo un taller que estábamos tocando, y nos dijo algo como: ustedes ya están muy viejos, ustedes ya no pueden hacer nada de esto, ya no pueden lograr esto. Quizás él lo dijo como para motivarnos a que teníamos que meterle más ganas, lo que sea, pero en ese momento yo me llené como de una furia interna, diciendo, no me puede estar diciendo eso, yo sí puedo, yo voy a poder, y voy a poder llegar a Alemania, y voy a hacer grandes cosas. Bueno, pues a veces depende uno cómo toma las cosas que le dicen a uno, ¿no? Si yo en ese momento me desmotivo y digo, "Oh, sí, este me está diciendo que yo ya estoy muy viejo para estar empezando a estudiar", pues me echo para atrás y ya. Yo recuerdo que en Venezuela hubo un momento donde yo me desarmé emocionalmente, porque no tenía dinero para vivir en ese momento, y no tocaba mucho. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y yo recuerdo mucho que llamé a mi mamá, o sea, que nunca lo hago. Yo soy un poco desprendido de mi familia, llamo muy frecuentemente, poco frecuentemente, perdón. Y de ese día llamé a mi mamá y le dije, casi con lágrimas en los ojos, le dije, mamá, me voy a volver.
y llamé a mi mamá porque mi mamá es de las que dice, tranquilo, mijito, véngase para la casa, que acá tiene su comida y su cama, y por eso la llamé a ella, yo pensando, mi mamá me va a convencer de que me devuelva. Y llamo a mi mamá cuando ya estaba casi llorando y mi mamá me dice, no, pues no, quédese allá, porque eso es su sueño, usted está peleando por ese sueño y ya aguantó lo que tenía que aguantar, ahora siga y hágale. Pues eso, entonces esos pequeños momentos de debilidad lo pueden convertir a uno como en, bueno, está bien, esto es lo que yo quiero, es lo que tengo que luchar y pues en esos momentos, esos pequeños comentarios que uno recibe, los puede uno tomar hacia grande y hacia adelante y pues así fue como yo decidí irme para Europa. Bien, qué bonita historia. Durante toda tu carrera, pues tocaste en la Filarmónica, bueno, horario muchos años, y hablas de las chisgas, de los bolos, los tigres. Has tenido que tocar muchísimas veces en muchas orquestas. En tu experiencia y con todo lo que has vivido, son ese tipo de destrezas o habilidades que necesita un músico para ser tan sólido en la orquesta, para poderse mantener en ese mundo? Porque también ser un músico freelance no es nada sencillo. Bueno, hace poco estaba escribiendo algo yo mismo que había dejado de escribir, pero pues lo estuve retomando justo antes de que empezara esta cuarentena y este problema. Y era efectivamente algo sobre los músicos freelance. Es algo que se habla poco y que no se comenta porque pues, exactamente somos freelance. Cuando somos freelance no hacemos parte de de un colectivo como tal, no hacemos parte de una nómina, de un contrato fijo. Entonces estamos siempre dependiendo de muchas cosas. El músico freelance siempre tiene que estar pendiente de si habla mucho, si habla poco. E incluso yo he escuchado gente que no lo han vuelto a llamar porque calienta demasiado virtuoso. Hay o gente que toca demasiado bien. Eso me ha pasado también, que, que, que llegan, ahí está mi esposo, eh, gente que toca demasiado bien y dice, no, este no lo podemos llamar porque me está opacando y muchas veces lo dicen abiertamente. Otras veces obviamente no te llaman porque no estás al nivel suficiente, pero entonces es un estrés continuo porque siempre tienes que estar pensando cómo puedo actuar, cómo actuar natural, después van a decir que soy muy callado, o estos van a decir que hablo mucho, que soy muy no sé qué, depende de cada orquesta, depende de cada grupo. Obviamente mientras tú estés tocando bien, pues vas a tener un gran mm, plus, pero sí, la vida de músico freelance es algo que es muy importante hablarlo porque hay que como que entrenarse para eso. Uno tiene que estar más preparado que los mismos músicos de orquesta que están en contrato porque pues ellos ya están en su contrato, ya pueden llegar un día, fallar un día, una vez y no pasa nada, pero uno como músico supernumerario, el momento que falle o que sea un día mal, que esté mal, pues no va a tener las mismas condiciones que las otras personas para ser juzgado. Entonces, es algo importante. Pero bueno, ahora sobre cómo hacer para estar sólido en una orquesta. Bueno, yo he tenido afortunadamente la ventaja desde el comienzo de mi carrera que he disfrutado mucho yo cuando me siento en la orquesta, viene el solo, yo no siento nervios, siento los nervios después del solo. Es algo que, que es una alegría porque yo disfruto realmente cuando estoy tocando y mientras uno esté disfrutando, obviamente si hay una base técnica sólida, pues hace que puedas tocar bien, ¿no? Mientras disfrutas no vas a estar sufriendo. Muy bien, Chef. Excelente. Ahora pasando de tu faceta como intérprete, como cornista, vamos a hablar de tu faceta como gestor. ¿Qué te mueve a ti hacia ese aspecto, hacia la gestión cultural? ¿Qué aspectos crees que son fundamentales para iniciarse en ello? Bueno, en mi caso mi, casi como todas las cosas en las que uno empieza en la vida son por casualidad. Yo, yo empecé cuando estaba estudiando en Holanda,
Hubo un momento que no era fácil en tener ingresos tampoco por, porque no habían lugares donde tocar, incluso para trabajos que fuera la música, era muy complicado, ¿no? Pues entonces buscando cómo tener ingresos con quien es ahora mi esposa, que en ese momento éramos, no éramos novios, vivíamos juntos. Vivíamos juntos, siempre estuvimos juntos, pero en ese momento entonces con ella, ella ya tenía un coro que ella misma creó, entonces ella tenía un poquito de experiencia en la creación de eventos, ellos hacían algunas obras donde reunían dinero, cosas así. Entonces hablando con ella, bueno, ¿qué hacemos? Decidimos crear un proyecto y fue cuando empezamos a hacer el primer musical que hicimos, pasamos el proyecto a una escuela básica primaria en Lanaken, que es en toda la frontera entre Holanda y Bélgica. Y ahí empezamos a hacer el primer musical. Íbamos a trabajar todos los viernes, cada viernes nos íbamos en bicicleta hasta allá. Trabajamos con niños y fue una experiencia impresionante para mí, para cambiar sobre todo el chip de lo que uno piensa sobre la cultura. Porque hicimos audiciones íbamos a hacer Peter Pan, hicimos audiciones para los roles, para los principales. Y, y curiosamente los que elegimos, con los que vimos con más talento y todo, fueron los niños más difíciles, los más revoltosos, los niños más problemáticos. Y entonces los profesores nos decían, ustedes están locos, no, ¿cómo van a trabajar con ellos? Ustedes no van a sobrevivir porque estos niños son muy difíciles, pues. Entonces, lo que hicimos fue, pues nos dijimos, no, pues son los más talentosos y ya, seguimos trabajando con ellos. No habían pasado ni 2 meses desde que empezamos a trabajar. De repente los profesores nos muestran las notas y nos dicen, miren, estas calificaciones. Los niños que ustedes cogieron, todos mejoraron el colegio, nos llegaban eh, cartas de los padres, decían, no sé ustedes qué están haciendo con mis hijos, pero están mejorando el comportamiento incluso en la casa. Y pues nosotros lo único que hacíamos era pues darles como su rol, su protagonismo en la obra. Les enseñábamos, les dábamos confianza. Nosotros no teníamos ningún conocimiento de qué hacían ellos, si eran buenos o malos en el colegio, lo que sea, solo les dábamos su rol y pues los niños les cambió eso increíblemente y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la cultura realmente puede cambiar a las personas. Entonces, eso fue el primer impacto ya en gestión. Ya después tuvimos una pausa. En este momento fue cuando yo estuve en Alemania en la orquesta y, y mi esposa se fue para Francia a estudiar, pero nos volvió a llegar otro proyecto que fue la primera gira de un grupo de Colombia que fue la banda de Paipa que vinieron al concurso de NERPED. Y ahí volvimos a reunirnos, que incluso con mi esposa nos habíamos separado, literalmente separado, y gracias al proyecto volvimos a estar juntos. Y entonces, también aparte de toda la gestión, nos hizo volver a estar. Y porque es que realmente con mi esposa siempre hemos hecho un buen equipo, sobre todo profesionalmente. Eh, entonces, así fue que hicimos esta gira, que fue venir a organizar la gira de la banda de Paipa por Europa pero pues con bajos recursos, la banda no contaba con recursos para estar pagando hoteles ni nada. Nosotros estuvimos viajando de casa en casa en Bélgica, en un pueblo, pidiendo gente para que nos ayudaran con hospedaje. Eh, Llegábamos a los lugares culturales como los centros culturales y nos decían, mire, no hay dinero, pero algo que no pasa mucho en Colombia y que nos encontró la sorpresa fue que la gente nos decía, bueno, no tenemos dinero, pero podemos hacer gestión. Y nosotros, ¿cómo así? Entonces, ¿qué necesitan? Bueno, comida. Bueno, entonces llamaban a una compañía y decían, bueno, les vamos a dar tal ventaja en impuestos o esto si ayudan con la comida de 60 muchachos, o así, cosas así. Y terminamos recibiendo ayuda sin recibir un solo centavo. Entonces, eso también nos abría los ojos de que se puede hacer mucho con gestión a pesar de no tener los recursos económicos como en dinero, ¿no?
Entonces, bueno, con eso empezamos a trabajar y resultamos haciendo una gira súper exitosa por un intercambio cultural impresionante, porque la gente que recibieron a a los chicos en sus casas, para ellos también fue un choque bonito de culturas, porque no se podían comunicar, muchos no hablaban inglés de los que venían. Entonces son muchas anécdotas, se dieron cuenta que los colombianos son diferentes a como tenían en su cabeza. Los niños también que llegaron acá, también se les abrió la mente increíblemente, porque muchos no tenían la posibilidad de viajar en avión ni siquiera, y después de eso ya saben que pueden llegar más lejos y se les abre todo el mundo con un viaje de estos. Entonces, este tipo de eventos, pues ahí fue el primero. Luego, gracias al voz a voz, de otras bandas, otros grupos se enteraron, nos fueron contactando y con el tiempo hemos ayudado a traer a diferentes grupos a Europa y organizarles las giras, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente lo que hemos hecho en gestión acá. Nosotros ahora tenemos un grupo que se llama Culturais, pues básicamente somos los dos, pero tenemos gente que nos ayuda en diferentes países, ya tenemos contactos con algunas bandas de Holanda, Bélgica, en Alemania. Tenemos contactos con centros culturales, con auditorios. Entonces ya tenemos algo formado fácil para cuando vienen las orquestas, los grupos, tener un paquete más sencillo que no les va a costar lo mismo que les va a costar una agencia de viajes que les va a cobrar muchísimo más. Vale, entiendo. Entonces tienes todos estos proyectos y viene Cornombia. ¿Cómo fue preparar Cornombia? Bueno, Colombia fue algo muy bonito, pero también fue muy fuerte, como todos los primeros proyectos, siempre uno no puede esperar que vayan a salir a la perfección. Fue un proyecto muy ambicioso porque nos lanzamos, como todos saben, directamente con grandes nombres. Eh, la parte económica fue difícil porque desafortunada y afortunadamente en ese momento yo contaba con un buen trabajo que me ayudó mucho incluso para la gestión, porque tenía un poco que ver, que fue en el momento en que yo estaba como director del Centro Orquestal de Usaquén de la Filarmónica. Para este trabajo yo tenía que hacer reuniones, ir al consejo, ir a los ediles, hablarles de los proyectos, y esto me ayudó un poquito a darme cuenta que se pueden hacer esos contactos, a buscar estos patrocinios, y eso lo pude conectar con el Cornombia cuando lo empecé a hacer, porque aprendí a buscar esos contactos por ahí para buscar los patrocinios. Donde digo que no fue muy bueno en mi parte fue porque yo en ese momento recibía mi sueldo y revolví los ingresos con lo de Cornombia. Entonces no separé, en la parte económica no separé mis ingresos y Cornombia como tal, porque mi interés en ese momento era que todo se pagara, que se pudieran pagar los viajes a los profesores, que tuvieran sus hoteles, que todo estuviera coordinado, y no pensé en, bueno, aquí voy a sacar plata y al final tuve que sacar dinero propio, también mucha gente no pagó. eh, bueno, entonces, bueno, sí quedé no quedé endeudado afortunadamente, pero sí tuve que poner dinero de mi propio bolsillo, que no lo noté sino hasta tiempo después por la falta de organización, pero obviamente siempre uno aprende en el camino, ¿no? Eso fue un trabajo casi de un año. Obviamente empezamos con Ulrike y yo a hacerlo. Teníamos algunas personas que nos ayudaban. Tuve una amiga que nos ayudaba con la parte de medios, alguien que nos ayudaba con la parte de diseño, aunque yo mismo también tuve que aprender un poco de diseño gráfico y diseño web también, porque yo tuve que crear la página, no teníamos dinero para pagar un diseñador o algo, yo tuve que diseñar el logo, tuve que programar la página, ponerle todas sus cosas. Entonces, como aprendizaje fue increíble porque tuve que hacer todo este proceso yo solo
y mientras mi esposa también me ayudaba con la organización de todos los eventos. Para contactar a los profesores fue algo una estrategia que, como muy, que pocos la saben, pero bueno, ¿cómo llamas a dos personas tan grandes para que lleguen a a un concurso y a un festival que nadie conoce, donde se les va a pagar poco o nada por las posibilidades económicas que hay? ¿Y cómo lograr que vayan? Pues bueno, lo hice un poquito jugando yo te invito porque este va a estar acá y al otro le digo yo te invito porque este va a estar acá. Entonces fue un poquito esa estrategia de, de manejar los dos lados para motivar a un profesor. Obviamente un profesor muy famoso va a sentirse más motivado a ir si ya sabe que otro famoso también va a ir. Y pues eso fue lo que yo me arriesgué un poco, obviamente teniendo como principal a mi profe Will Sanders, que ya estaba, él fue el primero en estar confirmado, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte ya artística. La parte económica, bueno, pues como decía un amigo, ponerse el maletín y ir a golpear puertas. Yo incluso tenía una amiga que me acompañaba en las reuniones y yo me tenía que vestir muy elegante, yo la presentaba a ella como mi asistente, o sea, cosas como para tratar de vender que esto era algo serio, que era algo tal. Tuve que hacerlo así porque pues, muchas veces las puertas se cierran, muchas veces tuve que aparecerme en la puerta porque no me daban citas. Entonces sí, es un trabajo, pero obviamente que si lo repetimos, ya no vamos a tener que pasar tantas penas porque ya muchas universidades, muchos grupos, incluso después de ver el éxito del festival, se han ofrecido para apoyarnos en caso de que queramos y repetirlo, ¿no? Entonces, obviamente la primera vez siempre va a ser difícil, y obviamente más difícil aún si no se tiene el apoyo directo de una entidad, ¿no? Si se hace desde una universidad o desde una orquesta, pues es mucho más fácil, pero pues haciéndolo independientemente pues, es un poquito más complicado. Excelente, Chepe. Pues muchísimas gracias por todas estas palabras, por todas tus vivencias, por este lado tan humano. Desde Paipa hasta que llegaste a Amberes han pasado muchos años, muchos kilómetros, muchas experiencias. Entonces, cuenta algo que nos quisieras dejar, especialmente para los jóvenes de estas ciudades, de estos pueblos que no son las ciudades principales, que no tienen tanto acceso al corno, a la información, a docentes. ¿Algún consejo, algunas palabras que les quieras dejar? Sí, yo creo que lo más importante para uno llegar a un punto es tener claro el ejemplo de qué se quiere. Yo he tenido un par de alumnos que me dicen cómo mejora el sonido y luego yo les pregunto qué sonido quieres y no lo saben, no saben qué sonido quieren. Entonces es muy difícil uno llegar a un punto si no se tiene claro qué es, si no se tiene claro qué es lo que quiere ser. Entonces es importante tener una referencia. Yo pienso que yo, por ejemplo, nunca tuve entre mis sueños llegar a la Filarmónica de Baden-Baden, y- pero, pero sí estaba entre mis sueños llegar a tocar en una orquesta en Alemania. Y lo tenía como algo claro que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer y, y eso es lo que yo me refiero, tener la visión de que allá voy a llegar, no importa si ahorita no lo logro, no importa si no tengo los medios, no importa si no tengo el dinero, si tener claro qué se quiere es muy importante. Y, y después empezar a crear también, conocer ejemplos, siempre tratar de seguir a la gente que está al frente de uno, no ponerse a mirar quién está por debajo, cuántos yo toco mejor que todos o algo, sino mirar para el frente, mirar para adelante, preguntarle a los que están en un camino parecido al que uno quiere, eh, escuchar mucha música, eh, no sé, ahora con todo, con internet, con todo es muy fácil como conectarse con todos, entonces yo pienso que es importante tener un ejemplo, tener como la forma de música que le gusta a uno. No es lo mismo escuchar una orquesta en Estados Unidos que una orquesta en Asia, en Europa. Entonces es importante empezar desde pequeños a crear esa sensibilidad de esto es lo que yo quiero, esto es lo que no yo quisiera por este lado, por este otro,
Eso va a ayudar mucho a que el camino sea más fácil. Y algo que yo les diría que ojalá yo pudiera regresar en el tiempo es ser más prácticos a la hora de estudiar y de prepararse. Eh, yo nunca he sido de estudiar mucho y los que me conocen lo saben, pero sí, sí he sido de tratar de utilizar lo poco que estudio para cosas específicas. Nunca estudiar, yo no soy de estudiar rutinas y ahí estar 2 horas haciendo lo mismo, sino yo prefiero estudiar 10 minutos, 20 minutos, pero que en esos 20 minutos se solucione algo. Y ya si se soluciona algo, ya no lo tienes que volver a arreglar en el próximo tiempo. Entonces yo pienso que ese es el mejor consejo que uno puede recibir es, o que yo puedo dar, es estudiar con practicidad. No, eso no existe tampoco. No, con estudiar práctica, con, De manera sí, práctica, ser práctico, sí, no, o sea, de pragmático. manera práctica, sí, de manera práctica. Sí, o sea, que cada cosa que se estudie, que si se hace una ligadura en ese ejercicio, que sea con una intención de trabajar o la musculatura, el aire, la boca, algo específico, pero que siempre que estudiemos algo, que sea con un sentido y eso va a ayudar a que el proceso sea mucho más rápido. Excelente, Chepe. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por todo esto. Ha sido realmente muy interesante para muchos ver el humano detrás del docente, del cordista, del gestor. Entonces ha sido interesante. Vamos con las preguntas. Y antes de que empecemos con las preguntas, Cindy, yo quiero hacerte una pregunta. ¿La empanada con arroz o con papa? Aquí en Indira. No, a ti, Chepe. Empanada Ah, con yo arroz o con pensé que... papa. No. No, a mí la verdad, yo soy de los de, así del mismo grupo de la pizza con piña. Pues yo también, yo soy la empanada con arroz, a mí me gusta. Pues sí, yo fui criado con esa empanada con arroz y sé que está, pero a mí me gusta, a mí me gusta. Obviamente que ¿En, tenga su carnecita también y todo, pero sí. en Bélgica la consigues o...? No, que aquí no se consigue empanada de ningún tipo. Bueno, Indy, ¿tenemos preguntas? Hola, sí. Empezamos con las preguntas. Tenemos una primera pregunta de Walter. Walter, puedes abrir tu micrófono. ¿Qué pasó? Bueno, Cepín, qué gusto que estés hoy acompañándonos. He podido escuchar atentamente todas tus experiencias, tus vivencias, tus gestiones. Yo quiero preguntarte si tú has pensado o tienes en mente en un futuro, o sea, a corto, mediano, largo plazo, querer hacer un segundo Cornombia. Y si fuese así, en este segundo Cornombia, ¿qué no harías que hiciste en la primera edición y qué mejorarías en esta segunda edición? Esa es mi pregunta. Vale, vale, Walter, gracias. Pues eso es importante porque sí, siempre he querido hacer una segunda versión y pienso que es muy necesaria. Algo que pues no me ayudó para volver a hacerlo fue precisamente las condiciones de políticas porque como saben yo estaba trabajando también con la Filarmónica de Bogotá, con el cambio de alcaldía, también salimos la mayoría que estábamos en ese proyecto. También me cancelaron mi contrato en la Sinfónica de Colombia y pues yo en ese momento como que se le quitan a uno las fuerzas de seguir haciendo cosas cuando uno no está recibiendo mucho. Eh, También tenía, ustedes lo saben, muchos problemas personales con algunos profesores. Entonces, ese tipo de cosas lo desmotivan a uno. Entonces, una de las primeras cosas que yo haría, si lo vuelvo a hacer, es primero que todo quitarme del medio como único creador, sino, sino sería hacerlo con un grupo. Eh, que en el primer intento supe que no iba a ser lo mejor porque el ambiente no estaba para hacerlo. Uno tiene que saber también cómo manejar los egos. Y en ese momento no existía un buen ambiente. Incluso hubo profesores que le prohibieron a sus alumnos asistir al festival. Eh, entonces no había un buen ambiente para hacerlo.
Entonces también eso pienso que es importante tenerlo en cuenta para una segunda versión. Tiene que existir un ambiente bueno como el que ustedes están creando para, para hacerlo grupal, porque se necesitan muchas manos, entre más gente, pues van a ser más fáciles las gestiones. Eh, Eso es algo que haría. Algo que no haría, pues, a ver, sería pues mezclar la economía personal con la del festival. Eh, no sé si saben, pero pues a la mayoría de profesores no se les pagó porque pues fue el acuerdo que yo hice con ellos porque no teníamos posibilidades. Se les pagó algún par de profesores que sí pidieron que se les pagara algo, tuvimos que darles, pero la mayoría solo se les pagaron sus viáticos, su hotel, transporte y obviamente sus alimentaciones, pero, pero bueno, eh, en general, en general yo creo que sería un gran festival, segunda versión, porque hay muy buenas experiencias. Los profesores, los maestros que vinieron siempre me están preguntando que cuándo vuelven. Algo que tuvo un gran impacto fue lo del pianista, que no estaba como algo principal, pero un pianista especializado en corno, ustedes saben que eso no existe en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero en Colombia no existe eso de un pianista que sea especializado en el instrumento como, y que tenga la capacidad de que usted le da la partitura hoy y se la toca inmediatamente, pues eso no pasa y eso fue una gran experiencia. Entonces eso lo pondríamos como un plato principal para otra versión. Eh, no sé qué otras cosas, pero bueno, yo creo que sí hay mucho por aprender para la segunda versión, para que no pasen tantas cosas, para que sea más fácil, ¿no? Ok, muchas gracias, Chepe. No, no, bueno. Gracias, Chepe. Tenemos ahora una pregunta de Diego Parra. Diego, puedes abrir tu micrófono. Hola, hola Chepe, hola a todos. Hola, Diego. Eh, Agradecerte por aceptar esta invitación para que las personas que tal vez no te conocen te conozcan mejor, como te conocemos nosotros. Agradecerte por ese gran labor que hiciste en Colombia, porque realmente es una cosa icónica de lo que habían hecho en Manizales y yo creo que esto fue como lo segundo grande, así Eso, visible. perdón que te interrumpa, Diego, que no, me hiciste caer en cuenta en algo que fue muy importante para Colombia, esa parte que hizo Edgar con Manizales, yo la tomé mucho como la experiencia que él tuvo y hablamos mucho con Edgar y eso me ayudó mucho también para hacer el festival, sí, no lo recordaba, pero gracias. Y bueno, agradecerte realmente eso tan importante que fue Colombia para muchos de nosotros, porque tuvimos cerca a muchos de nuestros ídolos. Por ejemplo, para mí ver a André Casalet y tomar una clase con él fue una cosa impresionante, al maestro José Vicente, los ensambles, todo fue, la verdad, fue muy maravilloso. Pero me gustaría, aparte de agradecerte, que aceptaras, que nos contaras un poco acerca de esta faceta de compositor, Guataca. Ah, bueno, eso es algo curioso que los que no saben la historia de cómo hice la obra, es algo es como todas mis cosas así muy chistosas. Pues bueno, yo estaba estudiando en el salón en Maastricht y en esos momentos que uno se pone de loco que no sabe qué tocar y pues me puse a tocar ahí cualquier porro ahí, o cualquier cosa improvisada y en ese momento justo entra a la puerta y era mi profesor, era Will. Y Will, yo como que me asusté y me dijo, ¿qué estás tocando? Y yo pues no supe cómo decirle como, no, estoy improvisando lo que sea nada. Entonces le dije, pues es algo que estoy escribiendo. Entonces él me dijo, ah, muy bien, vale, tócalo en tu examen. Y pues mi examen era como a los 2 meses o así. Entonces pues yo tuve que ponerme a escribir la obra. Yo hice unos cursos de composición, pero pues no era mi especialidad, ¿no? Yo estaba haciendo la carrera en corno de orquesta, pero sí tenía conocimientos en composición, pero bueno, pues me tocó ponerme, yo me acuerdo que andaba por Maastricht con la bicicleta
mientras pasaba por el río Más, en unas vistas increíbles, se me ocurría algo y de una vez al teléfono y cante y grabé lo que se me ocurría, luego llegué a la casa o al conservatorio y escriba lo que me acordaba y páselo. Y eso fue algo muy, muy como maratónico porque tuve que hacerlo antes de mi examen y realmente mi profe nunca lo escuchó antes del examen, nunca lo vi en clase, no, no, es que es más, lo terminé de escribir 2 días antes de la audición, de mi examen y tuve que ya imprimir las partes para pasarle al jurado, toqué el examen y bueno, que es el que está en YouTube y pues bueno, gustó mucho afortunadamente y eso fue una experiencia buenísima. Ahorita ya está en catálogo, lo pueden encontrar en casi todos los países. Sé que está en Alemania, en Francia, en España y en Inglaterra. En Colombia también lo pueden encontrar en Piles. Pero sí, esa Guataca fue pues una experiencia muy, muy bonita de escribirlo y bueno, algún día tengo ganas de escribir un concierto un poco más moderno. Ya lo tengo en mente con algunos efectos por ahí que estamos haciendo. Súper. Tenemos una pregunta de Daniel Urro. No puede hablar, así que me pide que la lea. Dice, hola Chepe, ¿cuál es la mejor forma de preparar unos extractos orquestales o una obra de cara a una audición? Bueno, yo creo que para la preparación de extractos orquestales, lo mejor es, ahora que estamos en cuarentena, hemos practicado mucho lo de las grabaciones y ahí se da uno cuenta que pues realmente grabarse es como tener su propio profesor porque se puede escuchar uno cosas que no se escucha uno cuando las está tocando uno mismo. Obviamente escuchar mucha música es importante. También una de las cosas que pocos tenemos en cuenta a la hora de una audición es saber que cada solo que se pide tiene un sentido. Cada solo, si se pide Tchaikovsky es porque se quiere ver la musicalidad, si se pide Till es porque se quiere ver un poco el ritmo. Obviamente todos debemos poner todos los aspectos en cada solo, pero cada solo específico tiene una cosa que se quiere ver. Entonces hay que enfocarse un poquito más en ese aspecto. Encontrar para qué será que piden, no sé, Shostakovich, para qué piden esto, para qué piden. Entonces, obviamente, en una audición se quiere ver todos los aspectos de un cornista, que se quiere ver que el cornista sea completo, entonces por eso se piden algunos registros, algo con estacato, algo con musicalidad, algo con más libre, algo que sea más rítmico, se piden también diferentes épocas. Es importante eso, ver un poquito la, la diferencia de los diferentes compositores, de las épocas. Entonces yo creo que lo importante para preparar una buena audición es eso, tener claro qué se busca y ya cuando se tenga todo listo, pues también tener en cuenta que en los jurados está también gente de otros instrumentos. Entonces no es lo mismo complacer a un grupo de cornos tocando todo, ¡guau!, que complacer a unos violines que les gusta todo supremamente digitado. No sé, eso hay que pensar en todos estos detalles y yo creo que eso es como lo que marca la diferencia en una audición. Súper, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Luis López. Puedes abrir tu micrófono, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Hola Luis, Además, Chepe, ¿bien o no? ¿Cómo vamos? todo bien, súper, Bueno. súper. Primero que todo, pues felicitaciones por todo lo que has hecho, por siempre estar con ganas de salir adelante, me parece genial. Yo te conocí hace muchos años y bueno, te agradezco porque al igual que a ti te tocó bastante fuerte en Boyacá con respecto a la música y a lo que necesitabas, pues a mí en Manizales también me tocó algo parecido. Entonces tú eras una de las personas que me surtía de música, entonces gracias por eso, de verdad. También te agradezco porque cuando fui a Venezuela y ahorita dijiste, pues fuiste una de las personas que cuando ya estabas ayudaste a muchos y yo soy una de esas personas, entonces de verdad gracias. Nunca te lo había dicho, pero gracias, de verdad. La pregunta es, ¿cómo es la forma de practicar ahora, dado que
como lo dijiste ahora, no eres de mucha práctica. Entonces, ¿cómo practicas o cómo te mantienes? Wow. En estas épocas, digo, ya casi como si fuéramos súper viejos, en estas épocas de la vida yo no tengo la misma posibilidad que tenía antes. Recuerdo cuando estaba en la Filarmónica de Bogotá que perfectamente podía coger el instrumento 5 minutos antes del ensayo y tocar sin problema y sin pifiar. Ahorita a esta edad ya es más difícil, ya no es tan sencillo como que uno va a llegar y estar en forma siempre. Entonces ahora hay que mantenerse más. Ahora para mí en este momento lo más importante es mantener la forma. Mientras, o sea, no dejar de tocar mucho tiempo y mientras eso pase todo está bien. Cuando dejo de tocar por varios días, voy a necesitar un par de días para volver a recuperarme. Entonces ahí sí necesito 2, 3 días de solo técnica, manejar mucho el registro medio, que para mí el registro medio siempre ha sido como mi fuerte y me trato de agarrar de ahí. Eso es algo importante, que uno siempre tiene que encontrar algo que uno tenga bien, algo que uno tenga esa fortaleza y agarrarse de ahí cuando uno tenga dudas en cuanto a su nivel. Entonces siempre es importante tener eso. En mi caso, yo siempre he tenido confianza en el registro medio. Entonces cuando voy a volver a retomar o volver a empezar, empiezo como con ese registro, empiezo a escalarlo poco a poco, pero desde ahí me muevo y eso, pero la forma como estudiar, pues eso, yo la verdad no, lo que digo que no estudio mucho, es, yo me refiero a las obras de orquesta o cosas así, muy pocas son que yo me las llevo a la casa para verlas y esto, porque yo prefiero escuchar la música si no la conozco y no tanto estudiar las notas de digitación, a menos que sea algo pues muy complicado ya, pero cuando ya estudio yo en casa, es ya cuando me siento que estoy quedado un poquito técnicamente, que siento que me canso rápido o que no logro subir o algo así, ahí es cuando empiezo a retomar la técnica, aumento el nivel de la técnica, digo, en cuanto a cantidad, pero la cantidad de horas pues ya depende también de lo que uno pueda. En estos momentos, los que tenemos familia, sabemos que depende uno también un poquito de los demás. Eh, entonces no pueden organizar una rutina pues tan larga, entonces más funcional, lo pienso también. Gracias. Gracias, gracias Luis y gracias Chepe. Tenemos una pregunta de Juan Ochoa. Juan me pide que la lea. Dice, maestro, ¿me escuchas, Chepe? Yo sí escucho. Ah, es que no te veía ya. Maestro, ¿qué ejercicios prácticos debemos realizar para tener mejor resistencia muscular al momento de tocar notas agudas? Bueno, pero eso es una buena pregunta porque sobre todo la resistencia en general, obviamente que el agudo siempre cansa más, pero pienso que la resistencia es tal cual como lo haría uno si va a hacer una maratón. Hay que empezar a extenderla, ¿no? Eh, si uno solamente estudia hasta cuando ya no puede más y ya se cansó y ya lo deja ahí, pues no va a avanzar más. Simplemente yo pienso que cuando uno quiere aumentar la resistencia hay que siempre ir un poquito más allá de lo que uno puede. Entonces, si yo estudio, y yo por lo menos personalmente, yo soy de estudiar muchos poquitos, como, como que en Colombia eso me tenía mal porque tomaba mucho café, porque paraba cada 10 minutos a tomar tinto y bueno, esto es otro cuento, pero yo soy de muchas pausas. No estudiar una hora seguida, sino yo prefiero estudiar 10 minutos, bien concentrado, paro y vuelvo a estudiar. Lo que quieras, lo que puede hacer uno para aumentar la resistencia es buscar algo pues que le dé a uno una continuidad. Por ejemplo, lo último que encontré fue escuchar con grabaciones, tocar sinfonías porque es muy aburrido por eso. Por ejemplo, ponerse uno a hacer copras, todo el copras, 2 horas. En cambio, si usted está tocando, descarga las partes de una sinfonía, se las estudia y luego con la grabación va a tocar encima de la grabación y eso le puede ayudar para que estar. Si usted toca eso una vez por día, poco a poco va aumentando su nivel, porque es que también cuando uno ya está tocando encima, uno no está pensando, oh, esto me va a cansar tan, sino uno tiene que seguir y seguir, y eso le va ayudando a uno a tomar más impulso.
porque cuando está estudiando uno solo, en el primer momento que se siente cansado, uno ya como que, bueno, ya quito, que eso es bueno hacerlo, obviamente, de vez en cuando, pero cuando uno quiere aumentar la resistencia, sí hay que exigirse un poquito más allá de lo que uno puede dar. Entonces yo creo que hay que eso, buscar. Yo soy un poquito en contra de lo tradicional, de hacer notas largas y estudiar estos métodos y esto. Pienso que hay que buscar algo que le dé a uno tranquilidad de estudiar como cómodo, ¿no? Hay gente como Jonathan que calentaba con salsa en el audífono para no aburrirse, y es buenísimo. O sea, hay que buscar esos tipos de métodos para que uno pueda pasarla bien mientras está avanzando, ¿no? No siempre todo tiene que ser ahí mecánico, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus métodos, pero para la resistencia sí, yo creo que es importante ir un poquito más allá de lo que uno puede. Obviamente dentro del rango que no lastime, ¿no? Súper, gracias. Tenemos una pregunta de Sergio Alejandro. Dice que no puede encender su micrófono, así que la leo. Dice, bueno, primero te saluda, hola Chepe. Dice, ¿qué consejos puedes dar para cornistas que quieren empezar en la gestión y también sobre cómo llegar y vivir en Europa dentro de tu experiencia? Ah, bueno, es algo, yo pienso que lo de empezar en gestión es algo que no tiene nada que ver con el corno, o sea, quiero decir que no quiere decir, no tienen que ver exactamente, pero tiene que ver más en si uno tiene esa necesidad de hacer cosas por otros, porque al fin y al cabo la gestión es un poquito eso, la gestión es ayudar a los demás a hacer cosas y creer en el cuento de que la cultura y el arte sirven, ¿no? Entonces, eso es lo primero, porque es que eso nos pasa a un gran porcentaje de los artistas que no tenemos ni idea para qué sirve el arte y eso es triste. Yo creo que lo más importante para empezar a trabajar en gestiones es estudiar un poquito la, la parte la misión que tenemos nosotros como artistas en la sociedad. eh, y obviamente ya en el momento en que ya sientas que sí es como lo tuyo, pues bueno, hay que empezar a leer, hay que leer mucho, hay muchas lecturas sobre gestión cultural. Eh, hay una parte que yo también soy un poquito en contra, pero obviamente porque yo soy más artista que gestor, que, que yo prefiero que las cosas se hagan desde la vista de los dos, del artista y desde de la vista del economista, de la parte sistemática. Entonces yo pienso que un gestor tiene que estar en la mitad de los dos, porque si está en una solamente la parte artística, va a ser un desastre en la parte administrativa. Si estás pensando solamente en la parte administrativa, va a funcionar todo, entre comillas, económicamente, administrativamente y todo muy bien, pero no va a funcionar la parte real que importa, que es la parte artística al final. Entonces yo pienso que hay que tener un conocimiento entre las dos y pensar un poquito solo en la mitad, no estar de un lado ni el otro. ¿Cuál fue la otra pregunta de Sergio? Sí, era eso, ¿no? Sí, era precisamente, bueno, ¿cómo llegar y vivir en Europa a partir de Vale, vale. Sí, sí, sí. Eso es importante porque también nosotros dentro de nuestro grupo de gestión que estamos haciendo, también ayudamos a gente a vivir, a venirse a estudiar acá. Eh, no es, cada vez es más fácil, entre comillas, porque pues ya hay más entidades, ya es más fácil buscar becas, hay más opciones, también hay más nivel, ahora la gente que sale ya sale con más nivel, ya hay más posibilidades de aprender el idioma más rápido, bueno. Entonces, eh, los, para alguien que quiera ir a estudiar, lo mismo que decía antes, ¿no? Primero hay que tener claro qué se quiere, ¿no? Uno no puede pensar, yo quiero tocar toda mi vida en una banda sonora y entonces me voy para China, ¿no? Pues yo me voy para Estados Unidos, si quiero un sonido entonces, lo primero importante es saber para qué es lo que uno quiere. Después de eso, tener un poquito claro los límites de uno se conoce y uno sabe cómo ha progresado su nivel de, de avanzar, que eso también es importante. De acuerdo a eso uno dice, no, yo tengo posibilidades de avanzar mucho, pues me voy con este profesor que me va a trabajar esto, me voy con esto. Cuando uno ya tiene claro eso, pues ya, entonces empezar a buscar los contactos y lanzarse. Yo siempre he sido un poquito de la idea de primero hay que lanzarse y luego preguntar cómo, pero pues obviamente que la idea es que ya si puede uno estar más preparado, pues mucho mejor.
Hoy a día hay muchas más facilidades y no tenemos que lanzarnos como lo hicimos nosotros, muchos de nosotros a ciegas sin saber, pero, pero yo pienso que sí hay que tener claro pues, lo que uno quiere. Gracias, Chepe. Tenemos una pregunta de Iván Darío. Dice, ¿cómo te preparas mentalmente para un concierto importante o una audición? Wow. Para las audiciones es algo muy fuerte porque precisamente yo antes cuando estaba estudiando en Alemania, yo tenía la cabeza muy fría en las audiciones. Yo, yo realmente me concentraba en tocar y tocaba tranquilo y así logré llegar a varias finales y sin problemas. Luego, cuando pasó el tiempo, volví a Colombia. En Colombia perdí muchísimo nivel y muchísima confianza y eso fue una de las razones por las que quise regresar. Cuando ya regresé aquí, me di cuenta que ahora ya me costaba más, en las audiciones me costaba más eh, concentrarme y confiar en lo que yo podía hacer. Entonces yo pienso que uno cuando está joven tiene que aprovechar precisamente hacer audiciones porque no tiene uno la presión, ¿no? Bueno, ya tengo tanta edad, tengo el trabajo, ya tengo hijos, ya esto. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta es pues hacer todas las audiciones que pueda cuando sea joven y, y bueno, ya para prepararse como tal técnicamente. Yo pienso que si uno está preparado un porcentaje, un 100, 120%, por muy mal que te vaya, siempre el nivel va a bajar mucho menos y va a depender mucho menos de lo que pase en tu cabeza. Obviamente que hay profesionales, ¿no? Que te pueden ayudar a prepararte, hay libros, hay mucha gente que lee estos libros como de Inner Game of Tennis, estos libros que realmente son muy funcionales. Eso puede ayudar mucho a la gente que tiene eh, como ese bloqueo mental, porque es todo. En una audición la cabeza te puede quitar un puesto en cuestión de 2 segundos. Entonces yo pienso que es algo que también falta mucho en los conservatorios, que es el trabajo mental. Y también es importante que tengas un profesor acorde a ti, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo vengo de Boyacá, que somos agachados, así como los japoneses. Sí, señor, y yo toda mi carrera y toda mi vida he tenido un problema con eso, porque los profesores me dicen, no, no haga así, que eso no es, que usted tiene que ser más, usted es un principal, usted tiene que actuar. Entonces también es importante que busquemos una persona, un profesor que nos ayude a desarrollar esa parte. No es lo mismo los paisas, que eso es de admirar de ellos, tienen siempre como esa soberbia de buena manera y esa confianza y eso les ayuda mucho también a la hora de tocar. Entonces hay que aprender también a desarrollar las cosas y las falencias que uno tiene para poder llegar a tocar con más confianza. Súper, muchas gracias. Orlando Fanador tiene una pregunta para ti. Puedes abrir tu micrófono, Orlando. Hola, maestro Chepe. Hola Orlando, ¿no me vas a hablar en portugués o qué? No, no le voy a hablar en portugués, no se me olvida el español. ¿Cómo está? Bien, todo bien. Yo quiero escuchar esta pregunta. Solo voy a decir eso. Ay. Chepe, hermano, la verdad estoy dando clase, pero no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle una pregunta al maestro Chepe. Ay. ¿Cómo está? Quiero primero saber cómo está usted. ¿Está bien? La salud, la familia, Todo muy bien, todo es perfectamente, sí. su hijo, su esposa. Bien, muy bien. Por ahí Pues andan. sabemos que en Europa esta situación fue fuerte, pero ya está pasando. Espero que usted esté realmente muy bien y su familia esté muy bien. Sí, todos estamos muy bien, gracias, Orlando. Bueno, pero ahora sí le voy a preguntar. Esta pregunta usted la puede responder de forma personal o de forma profesional, como usted prefiera hacerlo. ¿Está? Millonarios o De Santa todas Fe. maneras, si me responde de forma profesional, después se la pregunto por interno. Vale. Chepe, usted salió de Colombia, estudió afuera, andó el mundo, después volvió a Colombia. Cuando usted volvió, yo ya no estaba, yo ya me había ido de Colombia.
y yo sé que usted hizo una labor muy importante de gestión y de performance y de desenvolver todos los conocimientos que usted adquirió a lo largo de su época de estudiante, ya como profesional en Colombia. Sin embargo, usted ahora respondiendo una pregunta mencionó acerca de la falta de confianza y no sé, tal vez no estaba muy confortable en Colombia. Entonces, la pregunta es la siguiente, después de salir, estudiar, volver a Colombia, estar estabilizado, bien, ¿por qué después decidir volverse a ir? Wow, pues es una pregunta. Discúlpeme si es que llegué un poco tarde, no sé si usted ya lo contó en la historia, pero me No, no. gustaría saber por qué, y además yo sé que a usted le gusta la buena vida de Bogotá, entonces por eso quiero saber por qué volverse a ir. Bueno, pues empezando porque si realmente haber vuelto a Europa, eh, me da mucha nostalgia porque precisamente por la razón por la que hice el festival y por la razón que me gustaba volver a Colombia era pues enseñar, poder aportar lo que uno quería, pero me encontré con muchos bloqueos, sobre todo personales. eh, y pues yo me di cuenta que o porque lo hice mal o porque no está preparado todavía el grupo de Cornos para esa parte que yo podía aportar. Cualquier razón, no funcionó. Tuve algunos alumnos y estuvieron muy contentos, pero hubo muchos problemas con otros profesores. eh, Muchos problemas personales en la cuestión de empleo, un altibajo grande. eh, Ese tipo de cosas hicieron que como que, pero lo que más, o sea, todo se unió, ahorita sí lo dije un poco, que se unió un poco fue la parte que cambió el gobierno y tuve que salir de la Filarmónica de Bogotá. También cuando me acabaron mi contrato en la Sinfónica sin justificación. Y bueno, y luego, entonces ya pues tampoco tenía que quedarme un poco, ¿no? O sea, también tenía que tener en cuenta que tenía que trabajar. Eh, y pues fue un poco triste porque sí tenía muchos proyectos para hacer. Yo quería enseñar en universidad. Eso también fue algo que se me bloqueó mucho. O sea, tuve la oportunidad de hacerlo. Siempre pasó algo cuando en la Nacional, la primera vez que envié los papeles por un error de, de cualquier cosa que pasó, me faltaron 3 meses de experiencia que los tenía, pero que no los puse porque pensaba que no eran necesarios. Por eso no pude aplicar para la Nacional cuando se pudo. Luego en la SAP no me recibieron mi registro de mi diploma. En la Javeriana también lo mismo. Por cierto, en la Javeriana me llamaron una semana antes de que viniera, que ya estaba listo los exámenes para yo empezar como profesor. Eh, pero pues yo ya tenía el tiquete para venirme. Pero entonces sí fue una decisión difícil y muchas veces lo he pensado, o sea, muchas veces estando acá lo he pensado si hice bien o no, porque es verdad lo que dice Orlando, a mí me gusta mucho allá, sobre todo la forma de vivir de Colombia, pues no se compara, mi esposa estaba feliz allá también, ella estaba tocando también la orquesta, bueno, o sea, son muchas cosas difíciles, pero una de las cosas también que me motivó fue el nivel. Yo bajé mucho el nivel en Colombia, mi nivel personal, tocando corno. Eh, lo bajé mucho en Colombia y pues eso también, pues uno no se da cuenta en algún momento, pero ya cuando volví aquí y apenas el primer contacto con orquestas y todo, pues de una vez me di cuenta y pues también obviamente son diferentes formas de tocar, uno se acostumbra a una y a otra, pero sí, no es una decisión fácil y incluso lo hemos pensado si hicimos bien o no, pero bueno, eso no es tan fácil. Obviamente que afectaron muchas cosas personales, pero y también daba mucha lástima dejar a muchos estudiantes que estaban contentos allá y todo, pero bueno, pues, siempre tiene uno que tomar la decisión y ya así fue. Ok, muchas gracias. Ujú. Después quiero las otras respuestas. Ahí después hablamos. Un abrazo, Gracias, cuídense mucho. gracias, Chepe. No, de verdad. Tenemos la última pregunta, que es la de María Sarmiento.
Ya te pregunta si podrías compartir tips o consejos para alguien que se está preparando o que está preparando su recital de grado justo durante la cuarentena. Bueno, pues buenísimo. Para preparar el recital de grado ahorita, es lo que dije antes también, o sea, yo pienso que grabarse es lo mejor. O sea, obviamente tienes que tener preparado toda tu parte técnica, la parte de los dedos, del sonido, todo tiene que estar muy bien y ya en el momento que esté muy bien, empezar a grabarte y es la mejor forma de... Y algo que ayuda también grabar otras cosas, como ahorita está de moda grabar cosas pequeñitas con tríos, con quintetos, eso ayuda a quemar un poquito los nervios, a pesar de que es una grabación, eso ayuda mucho, tocar en el balcón, en Colombia no hay muchos balcones, pero eso ayuda mucho a quemar los nervios y de tocar en vivo. Yo lo he hecho aquí y he llegado a sentir nervios tocando aquí en el balcón de mi casa. Y entonces, bueno, todo lo que uno pueda tocar para los primos, para los papás, para los que estén en la casa, hacer conciertos, hacer recitales, eso ayuda mucho y, bueno, repito, grabarse y grabarse y también pedirle clases a cualquiera que esté en Bélgica, siempre aquí a la orden. No, mentiras, pero sí, se pueden pedir a gente que le escuche a uno en cámara o enviar una grabación. Eso siempre ayuda. Gracias, Chepe. Bueno, hemos terminado nuestra ronda de preguntas, así que cerramos ya hoy esta sesión de Hornbeat. Chepe, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros el día de hoy y también agradecerte por algo en especial al escucharte hoy también, y que creo que es muy valioso, que es también reconocer las embarradas que nos lanzamos, pues, ¿cierto? Cuando Sí, reconocernos pues como humanos, como imperfectos, y eso a mí me parece de verdad demasiado valedero y creo que pues eres honestamente pues un ejemplo. Agradecerte también obviamente por las gestiones que has hecho, que sigues haciendo, y bueno, eso, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá. no, con mucho gusto y de verdad que qué bonito encontrar tantas caras conocidas y poder estar hablando. Me siento como si estuviera tomando un cafecito ahí en la Nacional con, con todos los parceros. Súper bonito. Que sepa que la caseta ya no existe. Sí, ya, no, ¿cómo así? La casetica la Ah, tomaron. por último, a mí también me gustaría hacer un comentario un poco llevado a lo que preguntaba Orlando respecto al regresar y irse de nuevo, ¿no? Porque también yo hice esto. Yo también cuando regresé estuve 1 año y medio y luego volví a irme. Y creo que hay un fenómeno igual que es importante mencionar también, que es, por un lado, la dificultad de volver a hacer los contactos cuando uno lleva mucho tiempo fuera, de volver a entrar en un círculo cuando uno lleva bastante tiempo fuera y es duro, es súper duro porque además uno está como, es de aquí y no es de aquí, es como, yo soy de aquí y soy de allá. Uno se siente extranjero en su propia tierra, Sí, sí. lamentablemente. Es duro, es difícil encontrar el rumbo y creo que es súper importante también y es valedero elegir el rumbo que uno decida elegir. Y si ese rumbo es volverse a ir, es válido, es completamente Sí, válido. Así sí, que sí. nada, muchísimos éxitos, Chepe, una alegría No, volverte a ver. gracias. Eso es todo. Saludos, Ramón. Chefe, saludos. Cabo, Bueno, ¿qué? todo bien. Se vale bañarse, Gabo. Apareció, Cabo. Lo que pasa es que ¿Ya no aprendió tengo a jugar squash? es que ya a mí no me motila Ulrike. Yo me peluqué solo, mira, aquí estoy trasquilado, mira. Pero eso no es talento de las flautistas, vos también tenés una flautista. Sí, pero como me da miedo meterle la cabeza. Ah, pues yo ya peluqué a Gabriel por ahí en algún momento. Tan virtuoso. No, mami. Mire cómo quedó Chepe, mírele la pintada. Cuando son tan Mordiscos. virtuosos que tocan tantas notas, es mejor no, porque puede ser también peligroso. Muy rápida la tijera. Chepín, muchas gracias. No, hombre, con gusto. Muchas gracias por estar. También quiero decir que, a ver,
lo que tú hiciste con Cornombia y lo que hizo Edgar Eider con el Festival de Cornos, partió la historia del corno en muchas facciones. Y muchos de los que estamos aquí somos parte de esa generación. Muchos de los que estamos aquí salimos buscando una cosa diferente del corno, ¿no? Porque en ese tiempo, como tú mismo lo dijiste, era autodidacta, era una cosa muy diferente a lo que hay ahora. Ahora hay muchos más chicos, están las agrupaciones de la orquesta filarmónica, yo estoy en el puesto que tú tenías anteriormente manejando Usaquén y Candelaria, etcétera. Pero a lo que quiero llegar con esto es que, por supuesto que también estará Edgar en un futuro, porque lo que él hizo, a ver, gracias a ese festival yo me fui a Venezuela. Y muchos, Daniel se fue, Indira se fue, tú te fuiste. Y de ahí muchos se fueron a Europa. Entonces yo creo que sí es importante hacer este reconocimiento, porque gracias a esos hechos muchos buscamos una perspectiva diferente de la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad, Chepe, por estar hoy con nosotros. Sabemos y nos distinguimos de hace años contigo, con Orlando, y lo que haya preguntado él, por supuesto que todos lo entendemos porque todos nos hemos sentido en algún momento extranjeros de nuestro propio país. Yo también viví 8 años por fuera y cuando regresé pues fue diferente. Daniel también lo está viviendo, lo ha vivido, por supuesto lo Indira, y toda la generación que ha buscado salir y tener una perspectiva diferente del corno. Y por supuesto muchos de los jóvenes que están aquí escuchando hace 3 semanas y que estarán pensando también, oye, yo quiero ir a estudiar a Europa con tal profesor, oye, yo quiero ir a hacer tal cosa, porque escuché a Chepe, porque escuché a todos, a Nuri, a todos los profesores invitados que hemos tenido aquí. Entonces, agradecerte de nuevo, porque Cornombia fue un aporte muy importante, con todos sus inconvenientes y con todas sus cosas positivas, porque al final creo que es más importante observar eso. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Espero volvernos a ver personalmente en un futuro, compartir y ya reír. Sí, hay que armar una fiesta después de todo este cuento para contar todas las anécdotas. O ahora, bueno. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias a todos por estar aquí también, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Chepe, muchas gracias de nuevo. No, ustedes bravo por eso que están haciendo y ojalá sigamos, vamos a estar ahí conectados y para todos los que están viendo, pues gracias por visitar esto, siempre a la orden para lo que quieran, cualquier comentario, cualquier duda, siempre aquí a la orden. A los que quieran estudiar y necesiten un poquito de asesoría también, siempre estamos a la orden. Gracias. Gracias, Chao. Chepe. Gracias, Chepe. Adiós. Gracias, Chepe. Suerte. Hey, Chepe, muchas gracias por todo. Nos vemos. No, hombre, nada, saludos. Chepe, muchas gracias. En serio que muy valiosa toda la información que nos... Muchas gracias, Chepe. Saludos, Chepe, Saludos a muchas todos, gracias. están todas Desde caras Bogotá. conocidas. Oh. Saludos, Chepe. Fue gente que no se bañó porque no pone la cámara. Gracias, Chepe. Ahora vaya a hacer oficio, pues, que su mujer es brava. Sí. Esas barbas de Orlando, ¿qué? Parezco un oso. Un oso. De porcelana. No. Esa cola sí te olía. ¿Quién más está por ahí? Uy, es que hay mucha gente. 26. Hey, Chepe, es el pollo en el pollo. En ese país sí hablan raro, hombre. ¿Están yendo todo el mundo? ¿Ustedes lo están sacando? Creo que van saliendo todos ya en este momento. Sí, la gente cuelga. Oiga, pues bien, chévere.